Bienvenidos a El Debate. Imagínate la siguiente situación. Eres dueño de una constructora muy exitosa aquí en Bogotá. Tienes unos márgenes de ganancia envidiables, acabas de reducir tus costos de energía a la mitad instalando paneles solares y tienes un historial crediticio impecable. O sea, el escenario ideal. Estás celebrando. Exacto, estás feliz. Vas a tu banco de confianza a pedir un crédito que es vital para un nuevo megaproyecto habitacional y pues para tu sorpresa, te lo niegan. Wow. Y no por tus finanzas, no. Ni porque el mercado inmobiliario esté mal, sino porque resulta que no pudiste probarle a un auditor en Europa cómo gestionas tus residuos de cemento o digamos qué políticas de equidad de género tienes en tu junta directiva. Suena a ciencia ficción pura. Pues suena a ciencia ficción, pero para las empresas en Colombia en este 2026, esto ya no es una distopía, es la realidad operativa de todos los días. Y es una realidad que a muchos los tiene corriendo en círculos, la verdad. Es el choque brutal entre la economía de la calle, la que produce y vende todos los días, y un nuevo ecosistema de reglas globales que parece haber aterrizado en paracaídas sobre nuestras industrias. Totalmente. Las reglas del juego cambiaron y, lo hicieron con una velocidad vertiginosa. Así es. Y por eso hoy vamos a desmenuzar un manifiesto estratégico muy revelador que ha estado circulando. Fue redactado por Paola Andrea, la CEO de Paola Solar Insights aquí en Colombia. Ah, claro, una voz súper importante en el tema de transición energética. Exacto. El documento de Paola Andrea plantea una tesis que no deja espacio para medias tintas, ¿sabes? Básicamente dice que la integración de los criterios ESG, es decir, lo ambiental, lo social y la gobernanza, ya no es una campaña bonita de relaciones públicas. Ni un lujo de multinacionales. Para nada. Se ha convertido en un requisito absoluto, casi de vida o muerte para la supervivencia empresarial. Entonces, la pregunta central que vamos a explorar hoy es si realmente adoptar toda esta complejidad de los marcos globales ESG es una necesidad ineludible para que las empresas colombianas sobrevivan. O si por el contrario, el verdadero valor reside simplemente en eficiencias operativas superespecíficas, como pasarse a la energía solar, que francamente no requieren someterse a la asfixiante burocracia de los estándares europeos. Pues yo voy a defender que el manifiesto de Paola Andrea acierte en el blanco. Sostendré que los marcos ESG son una arquitectura indispensable y no negociable para acceder a capital, exportar y asegurar la viabilidad a largo plazo. Y yo lo veo desde una óptica mucho más pragmática, la verdad. Argumentaré que, aunque las eficiencias energéticas son innegablemente valiosas, la imposición de exigentes marcos de reporte global a todo el mundo representa una carga burocrática excesiva para la mayoría. Bueno, pero empecemos por la postura principal. Yo estoy segura de que este material tiene toda la razón. No se trata de papeleo aburrido, se trata de que tu empresa exista en la próxima década. El documento de Paola Solar Insights es clarísimo. Las empresas que no integren esto en su ADN van a quedar fuera del juego. Hoy el impacto se mide obligatoriamente en esos 3 frentes. Pero a un costo altísimo. Sí, pero piénsalo. En lo ambiental necesitas reducir emisiones, sí o sí. En lo social debes gestionar la relación con tus comunidades y el bienestar de tu gente. Y en gobernanza requieres una transparencia ética que sea, a prueba de balas. Claro. En teoría suena impecable. Es que juntos mitigan riesgos críticos que un balance financiero de los de antes, de los tradicionales, no te muestra. El manifiesto menciona cómo las normativas como la directiva CSRD europea ya tienen un pie puesto en Colombia. Es una red global y pensar que el mercado local puede simplemente desconectarse y mirar para otro lado es, a mi juicio, una ingenuidad. A ver, yo no estoy abogando por la ingenuidad, para nada. Pero creo que aquí nos estamos yendo a los extremos. Me gustaría aterrizar un poco las afirmaciones de este documento. Adelante. Reconozco totalmente el inmenso valor de la transición energética. De hecho, el texto de Paola Andrea menciona algo fascinante, que es el modelo de Paola Solar Insights, ¿no? Que hoy una empresa en Colombia puede lograr una reducción de hasta un 50% en sus costos de consumo mediante energía solar. Es brutal. Y hacerlo sin poner un peso de inversión inicial usando estos modelos de compra de energía a largo plazo. Eso es espectacular, es una victoria financiera, pero esa idea del todo o nada que nos vende el manifiesto es lo que la verdad me hace muchísimo ruido.
¿Por qué te hace ruido si es el estándar global? Porque se agrupa bajo la sombrilla obligatoria y intimidante del ESG, una serie de acciones que siempre, históricamente, han sido simples y buenas decisiones de negocios. Se confunde el sentido común financiero con obligaciones sobreingenierizadas. Pero es que, a ver, no puedes separar la decisión de negocios del estándar que hoy en día la valida ante el mundo. Déjame terminar el punto, por favor. Dale. El texto menciona explícitamente sectores como centros logísticos, cadenas de retail comercial o empresas constructoras. Forzar a una cadena de supermercados regional en el eje cafetero a adoptar y reportar bajo estándares pesadísimos como el GRI es una sobreingeniería total. No estoy tan de acuerdo. Es imponer una burocracia que desvía recursos de plata y tiempo vital de la operación principal, siendo que se usa la amenaza de quedarás fuera del juego global para empujar a empresas que, en la vida real, quizás solo necesitan optimizar su factura de luz. Pues me parece que tu lectura subestima profundamente cómo funciona el efecto dominó en las cadenas de suministro modernas. El documento no está usando el miedo, está usando los datos duros de la industria. Datos aplicables a corporaciones, no a todos. Escúchame, hablas de la CSRD, la Directiva de Reportes de Sostenibilidad de Europa, como si fuera un problema exclusivo de un exportador masivo de café. No, y ese es el error de cálculo estratégico. ¿Por qué? Pensemos en cómo funciona el alcance 3 de las emisiones. Si una empresa europea fabrica algo y te compra a ti, el proveedor en Colombia, los empaques o la materia prima, esa empresa en Europa está obligada por ley a reportar la huella de carbono y las prácticas laborales de toda su cadena de valor. De toda. Claro, para el que le exporta a Europa directamente. Yo te hablo del mercado interno. No solo para él. Si tú eres una empresa de transporte local, de camiones, que le mueve la carga a ese exportador dentro de Colombia, el exportador te va a exigir a ti tus métricas ESG para él poder cumplirle a su cliente en Alemania o Francia. Es una cascada inevitable, sí, pero el mercado local dejó de ser un refugio aislado. Si el transportador no tiene cómo auditar sus emisiones, el cliente exportador simplemente va a buscar a otro que sí tenga sus reportes al día. No es un invento de consultores. Ese es un argumento impecable para, digamos, un caso de estudio en una escuela de negocios. Pero a ver, vamos a la realidad del tejido empresarial colombiano. ¿Es intelectualmente honesto aplicar esta presión inmensa a absolutamente todo el espectro que menciona la autora? Yo creo que sí, porque la cadena eventualmente te alcanza. Volvamos a la constructora de edificios residenciales en Bogotá que mencionaste al principio, o al retail local. Ellos no le venden a Europa, no están en la cadena de suministro de una multinacional alemana. Le venden apartamentos a familias bogotanas o abarrotes al consumidor local. Pero necesitan plata para operar. Y ahí es donde entra la segunda capa del argumento, que es vital. Un gerente de un retail local escucha este discurso, entra en pánico y termina contratando auditorías carísimas para validar ante Bruselas una operación que ocurre 100% en Cundinamarca. Es que ahí está el puente que nos falta conectar en este debate. Piénsalo así. El banco colombiano que le presta la plata a tu constructora o a tu supermercado no saca el dinero debajo del colchón. Obviamente. Ese banco grande aquí se fondea emitiendo bonos o pidiendo créditos en los mercados internacionales, a fondos de pensión en Noruega, en Londres, en Nueva York. Y esos fondos globales ya tienen mandatos súper estrictos. Sí, los famosos portafolios verdes. Exacto. Ya no pueden invertir en portafolios sucios o de alto riesgo social. Entonces el fondo noruego le dice al banco colombiano, listo, te presto a una buena tasa, pero tu cartera de clientes tiene que cumplir con ciertos KPIs de sostenibilidad. Y entonces el banco se voltea y se lo exige a la constructora. Tal cual. Por eso tu constructora, aunque solo haga edificios en Bogotá, de repente ve que su tasa de interés sube o que le niegan el crédito si no presentan métricas ESG. El banco te las exige porque a él se las exigen quienes le dan la liquidez. Entiendo la mecánica. El texto de Paola Solar Insights lo dice muy claro. Integrar ESG mejora directamente el acceso a financiamiento. El riesgo ambiental de una pequeña empresa en Colombia se transforma casi mágicamente en un riesgo financiero global. Es un ecosistema del que no puedes salirte. A ver, te compro la idea de que el sector financiero está empujando esta agenda con mucha fuerza.
Pero quiero invitarte a que desgranemos cuál es el verdadero motor detrás de toda esta promesa de rentabilidad que nos venden. Ajá. Porque cuando uno lee el texto con lupa, se da cuenta de que hay un pilar que está cargando con absolutamente todo el peso del éxito. El manifiesto afirma tajantemente que la migración a energía solar recorta los costos a la mitad sin CAPEX inicial, seguramente a través de los contratos que manejan firmas como Paola Solar Insights, ¿no? Así es, contratos de largo plazo. Y eso es una victoria enorme para cualquier empresa. Sí, pero es una victoria financiera tradicional disfrazada de revolución sostenible. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Reducir tus gastos fijos a la mitad es la razón real por la que el gerente aprueba el proyecto. Bueno, es el incentivo, claro. El éxito rotundo que la autora le atribuye a mejorar indicadores ESG de forma holística es, en la cruda realidad, el impacto abrumador del pilar ambiental, la E dentro de esa gran sigla. Ok, veo a dónde vas. Los paneles solares son los que están salvando los márgenes. Me parece que los pilares social y de gobernanza están viajando como pasajeros de primera clase, gratis, en un tren que es impulsado única y exclusivamente por el ahorro fenomenal de la plata de la energía. Uf, esa es una lectura bastante cínica, la verdad. Aunque admito que es exactamente como lo ven muchas juntas directivas inicialmente cuando les presentan el proyecto. Porque son los números los que mandan. Sí, la energía es el gancho. Instalar paneles solares es como cuando una persona decide empezar a hacer dieta y ejercicio. Te hace ver bien casi de inmediato, te da energía y reduces tus gastos médicos súper rápido. Claro, resultados tangibles. El impacto es visible. Pero los estándares completos ESG, y aquí entran con fuerza la gobernanza y lo social, son como tu sistema inmunológico. A ver, explícame bien esa causalidad, porque la verdad suena a una frase de cajón de consultoría. ¿Cómo que el sistema inmunológico? Pues imagina que tienes ese centro logístico del que hablábamos. Le pusiste paneles solares en todo el techo. Funciona 100% con energía limpia y redujiste tus costos a la mitad. Eres el héroe de las finanzas ese año. Esa es tu dieta y ejercicio. ¿Ok? Pero resulta que tienes una falla gravísima en tu gobernanza. Por ejemplo, un sistema de contratación medio corrupto o falta de transparencia con proveedores. O peor, ignoraste el pilar social, la S. No te interesó la comunidad aledaña y tus camiones levantan polvo y contaminan el río local todos los días. Ya me imagino qué pasa. Esa comunidad, un día, se harta y te bloquea la vía de acceso por 3 semanas. Ese es el virus. Y el bloqueo te paraliza la operación. Te mata la operación, literalmente. En ese escenario, todo tu ahorro energético del 50% no te sirve para absolutamente nada porque tus camiones no pueden salir y tu mercancía se está pudriendo en la bodega. Bueno, es un buen punto. Los marcos ESG no son pasajeros gratuitos, son la vacuna preventiva, son los anticuerpos que evitan que un choque regulatorio o un conflicto comunitario destruyan el negocio. La E enciende el motor financiero, te lo concedo, pero la S y la G son el chasis y los frenos que evitan que te estrelles en la primera curva. La analogía es brillante, te lo reconozco. Pero, siguiendo esa misma línea médica, darle a cada paciente el tratamiento más agresivo, costoso y complejo disponible en el mercado, independientemente de si tiene un resfriado o una enfermedad terminal, es negligencia administrativa. No exageres, no es un tratamiento terminal. Si el problema de mi empresa es simplemente una factura de luz altísima, un resfriado, ¿por qué los marcos metodológicos me obligan a pagar por una quimioterapia burocrática? Y esto nos introduce a un nudo gordiano de este debate, que es el propósito real de los famosos estándares GRI y SASB que el texto eleva a nivel de dogma. No son un dogma, son las herramientas de medición. Es lo que le da validez a todo. Pero hablemos de lo que cuestan esas herramientas en la vida real. El documento traza un paso a paso súper rígido. Para la audiencia que no lidia con esto a diario, estructurar un reporte al nivel del GRI no es llenar un Excel un viernes por la tarde. Claro que no, requiere rigor. Requiere contratar consultorías especializadas, firmas de auditoría externa, comprar software carísimo para la cadena de suministro y tener equipos dedicados a compilar cientos de páginas. Estamos hablando de decenas, a veces cientos de miles de dólares. Sí, tiene un costo. Si el impacto ambiental es el motor
¿Por qué necesitamos ahogar a la industria colombiana en esta hiperestandarización que solo enriquece a los consultores? Porque sin esa estandarización, mi querido colega, entramos en el pantano del greenwashing, el lavado de imagen verde. Ah, el famoso greenwashing. Hoy en día, cualquiera puede sacar un comunicado en redes diciendo «Somos verdes y amamos a nuestra comunidad». El papel lo aguanta todo. Pero el mercado ya maduró y los bancos ya no te creen solo con un post en LinkedIn. El manifiesto de Paola Andrea es muy agudo al distinguir qué hace cada marco. Ilústrame. Para explicarlo de forma sencilla, el SASB no es solo un cuestionario aburrido, es un lente financiero. Traduce tus acciones a un idioma que Wall Street y los bancos entienden. Traduce, digamos, cuánta agua consume tu planta en un riesgo económico medible en dólares. Exacto. El SASB mira hacia adentro, hacia el riesgo financiero del inversionista. Así es. Y el GRI, por otro lado, mira hacia afuera. Mide cómo tus operaciones, no sé, la contaminación acústica de tus fábricas, afectan a los vecinos o al medio ambiente. Juntos, crean una radiografía perfecta. Ok, pero Si una empresa busca atraer ese capital del que hablábamos, el inversionista no se va a conformar con que el gerente jure por sus hijos que la empresa es superética. Necesitan comparar peras con peras, métricas auditables. Sin esos reportes, tu estrategia ESG es, pues, una ilusión óptica. Pero vuelvo a poner la lupa sobre a quién le estamos exigiendo esto. Si un gerente de un centro logístico en el Valle del Cauca tiene un presupuesto de innovación limitado, digamos unos $15,000 para este año, Ajá. el texto nos insinúa que, para no quedar fuera del juego, debe invertir una parte gigantesca de esa plata en estructurar y certificar sus reportes globales. Yo te pregunto, ¿no sería mucho más ético y de mayor impacto genuino que tomara esos mismos $150,000 y comprara una flota de montacargas eléctricos? Pues, ¿O implementar una planta de tratamiento de aguas? ¿O simplemente mejorarle el salario base a sus operarios? planteas una falsa dicotomía. No tienes que elegir entre hacer el bien y reportarlo. Debes hacer ambas cosas de manera escalonada. En el mundo real, con presupuestos finitos, claro que tienes que elegir. Obligar a estas empresas a pasar por el aro de los marcos globales para validar su existencia ante fondos noruegos que ni siquiera están buscando hoy, es penalizar la acción real en favor del papeleo. Es que asumes que el reporte es un gasto muerto. Es alimentar a un ecosistema de auditores internacionales en lugar de inyectar esa plata en el desarrollo directo de la empresa. Para mí, la acción supera al reporte. Entiendo tu frustración con los costos, de verdad, pero asumes que el reporte es una especie de impuesto a la sostenibilidad, y el material fuente argumenta lo contrario. Es una inversión que revela ineficiencias que tú ni sabías que tenías. El reporte ilumina la acción. ¿Y qué me va a iluminar que yo no sepa ya de mi propio negocio? Te pongo un ejemplo. Al implementar el GRI, una empresa industrial podría darse cuenta de que su altísima rotación de personal no se debe al salario, sino a condiciones de seguridad ocupacional deficientes que nunca habían cruzado con sus métricas de productividad. Ok. O al aplicar SASB, descubren que el 30% del agua que usan se desperdicia por ineficiencias en una válvula que nadie auditó porque no la veían como un riesgo financiero. El documento lo dice claro. Integrar la medición genera ventajas competitivas reales. El reporte te muestra dónde invertir mejor esos $150,000 que mencionaste. A ver, no te discuto que medir sea útil. La medición de la rotación de personal o la merma de materiales existe desde la revolución industrial, ¿no? Se llaman KPIs. Cualquier gerente competente ya los mide hoy. Pero no estandarizados bajo el mismo rigor. Mi argumento es que revestir esos KPIs tradicionales con el vocabulario estratosférico de SASB o CSRD para satisfacer a Wall Street no le añade un valor intrínseco al producto que esa empresa le entrega a su consumidor aquí en Colombia. Le añade el valor de la supervivencia corporativa frente a riesgos climáticos que nos van a pegar a todos. Pero fíjate en la propuesta de valor innegable de este manifiesto de Paola Solar Insights, reducir costos energéticos hasta en un 50%. Cuando le dices eso a un empresario local, tienes su atención absoluta. Es irrefutable, es plata en el bolsillo. Total. Pero cuando intentas empaquetar esa victoria contundente y exigirle que además navegue los laberintos laberínticos de la gobernanza global o de lo contrario va a fracasar, estás forzando la máquina.
Siento que es un salto lógico para vender el sistema completo cuando a lo mejor la empresa solo necesitaba curarse el resfriado de su factura de luz. Bueno, creo que hemos llegado a un terreno muy fértil para ir cerrando y resumiendo nuestras perspectivas, porque ya nos queda poco tiempo. Así es. Desde mi orilla, me sostengo en que el manifiesto que analizamos hoy traza una ruta que, nos guste o no, es ineludible. La globalización financiera no hace excepciones geográficas. Adoptar la triada ESG, respaldada por métricas rigurosas, no es un capricho. Es la arquitectura sobre la cual se construirán los negocios de esta década. Es verdad que el ahorro que da la energía solar es la puerta de entrada más atractiva, claro. Pero ¿es el sistema inmunológico completo lo que blinda a las empresas colombianas frente a un mercado que no perdona y previene que una multa internacional los desaparezca? Y bueno, desde mi perspectiva, reitero que el contexto lo es absolutamente todo. Tenemos que aprender a separar el trigo de la paja en estos mandatos. La adopción de tecnologías limpias y el ahorro de energía sin CAPEX inicial es un salto evolutivo espectacular para la industria local. Incuestionable. En eso estamos de acuerdo. Pero elevar esa táctica operativa a la exigencia de que cada operador logístico en Colombia deba asumir la carga monumental de reportes diseñados para corporaciones en Europa sigue siendo muy cuestionable. No podemos recetarle quimioterapia financiera a un paciente que solo necesita vitaminas y paneles solares. Bueno, a pesar de que chocamos en la intensidad con la que se deben aplicar estos estándares, creo que ambos concordamos en el valor de este documento de Paola Andrea. Nos ha obligado a poner sobre la mesa la intersección definitiva entre la sostenibilidad del planeta y la rentabilidad. Totalmente. Lograr descarbodiscarnidad, reducir los costos a la mitad, es algo que hace 10 años parecía imposible y hoy es una realidad en Colombia. Sin duda. Y creo que la gran lección para quienes nos están escuchando es la necesidad de tener criterio propio, ¿verdad? La transición energética es un superpoder para la competitividad. Pero los líderes empresariales tienen que hacer una auditoría profunda de su propia realidad. Entender si su cadena de valor está anclada a las presiones de Europa o si su juego es estrictamente local antes de comprometer recursos masivos. Exacto. Y con esa reflexión despedimos nuestro análisis de hoy. Ha quedado claro que el éxito empresarial en 2026 ya no se puede dibujar solo sumando ingresos y restando gastos. Estamos navegando en aguas llenas de matices, donde las expectativas de una comunidad local y las normativas de un fondo de inversión al otro lado del mundo pueden determinar tu destino. Así es. La pregunta que debería estar en la mente de cada líder hoy no es si debe ser sostenible, sino ¿tienes la brújula correcta para medir los riesgos invisibles que podrían sacar a tu empresa del juego mañana? Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo debate.